Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre. Shalom a todos, Shabbat Shalom. Aquí estamos una vez más por la misericordia del Eterno, teniendo otra oportunidad de entrar en contacto con nuestra compañera de la semana, nuestra compañera de viaje, que en esta ocasión nos ha traído tantos temas profundos, interesantes, nos ha hecho reflexionar y nos ha transmitido la energía, la sabiduría, la luz necesaria para este trayecto, esta parte del camino. Estamos en un viaje y cada porción es una compañera para un tramo, para un sector del camino, del viaje, y nos va a proporcionar en ese momento la energía que necesitamos, el consejo que necesitamos, la fuerza necesaria para esa parte del trayecto. Acuérdense que en el camino hay lugares llanos, pero hay lugares pedregosos, hay lugares de montaña, hay lugares cenagosos. Pasamos por todo tipo de lugares, pero en cada uno el Eterno nos da la palabra que nos alienta, la palabra que nos da la sabiduría para sortear las dificultades. Esas son las porciones semanales. Ellas traen la luz para alumbrarnos, traen el alimento espiritual para fortalecernos. Y en este caso, esta fue una porción, o ha sido una porción muy profunda. Ya hemos visto algunos de los temas que aborda que trae en el equipaje nuestra compañera de viaje. Vimos las últimas instrucciones para el Mishkan, que incluían el lavatorio que se hizo de los espejos de las mujeres. Vimos también en cómo al final de esas instrucciones recalca la importancia de, a pesar de que están envueltos, están, la palabra en inglés es engaged, pero ahora mismo la palabra en español no me sale de la boca. Están inmersos en esta faena tan importante, o van a estar inmersos en esta faena trascendental de construir el Mishkan, la tienda del encuentro. No por eso pueden descuidar el Shabbat. Y dijimos que eso aplica a nuestras vidas. No importa cuán importante sea la tarea que estamos haciendo o cuán difícil sea el momento que estamos viviendo, no podemos dejar a un lado la observancia del Shabbat, porque el Shabbat nos recarga las baterías, el Shabbat nos da la provisión para los días de la semana. Shabbat, porque no ganamos la provisión por nuestro esfuerzo, la ganamos por la observancia del Shabbat, y en el momento en que descansamos, en el momento en que no hacemos nada, ahí es cuando nos ganamos la provisión. Bueno, que no hacemos nada, no, que hacemos mucho, pero no en cuanto a trabajo. Y el Eterno recalca eso, y además se listan las festividades anuales. Y una vez más el Eterno dice que no se presente nadie delante de mí con las manos vacías. Es muy importante que cada uno ponga su aporte, que todos pongamos nuestro aporte y no minimices tu esfuerzo. No importa si tu capacidad económica o tu capacidad física o tu capacidad intelectual es menor que la de otro, no significa que estés excluido, no significa que valga menos. Es que el Eterno nos ha equipado a cada uno con herramientas diferentes, con talentos diferentes, capacidades diferentes, pero todos los aportes son válidos. Claro, eso tampoco nos puede servir de justificación para dar menos, quedarnos por debajo de lo que se supone que demos. Después vimos el ascenso de Moshe al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra, y vimos cómo el pueblo piensa que Moisés se ha demorado más de lo que les había dicho, y se involucran en este grave error del becerro de oro. Pero en esta última parte, porque ya no nos va a dar tiempo a hacer otro comentario sobre esta porción muy probablemente, porque ya tenemos casi el Shabbat aquí en la vecindad. Entonces en esta última parte quisiera hablar de esas tablas de piedra y solamente destacar algunos detalles, puesto que las tablas de piedra son algo igual que el arca, igual que otros objetos sagrados,
son objetos que tienen un componente físico, pero que más que un componente físico son objetos, son contenedores de una energía espiritual que yo diría que va un poco más allá de lo normal, que todo proviene de la fuerza del Eterno, del flujo divino que está fluyendo a través de toda la creación. Pero hay objetos que fueron diseñados específicamente con un propósito espiritual, y en esos objetos ese influjo divino, esa energía espiritual tiene un nivel mucho más elevado que el resto de los objetos creados. Y ese es el caso, por ejemplo, de estas piedras que, según nuestra tradición, eran piedras de zafiro, que eran piedras que cuando se mencionan en esta porción de la Torá, en vez de decir lujot en la manera que se diría en plural, se le quita una taf y tal parece que lo está diciendo en singular, y la enseñanza que hay detrás de ese detalle que pasa desapercibido al ojo que no está entrenado o que no tiene conocimiento del idioma hebreo, lo que nos está transmitiendo el mensaje, la enseñanza que nos está transmitiendo, ese sutil detalle es que son dos, pero son como si fuera una, porque hay una unidad de propósito y hay una unidad en el sentido de igualdad. Ambas piedras eran iguales, eran del mismo tamaño, pero más que eso hay una unidad en el propósito, a pesar de que en una habían mandamientos que estaban relacionados con el deber del hombre hacia Dios y en otros el deber del hombre hacia su semejante. Aún así los dos tienen la misma importancia, y así como un ave no puede volar con una sola ala, pues si nosotros nos quedamos cortos en uno de los propósitos, igual no estamos cumpliendo nuestro deber con el Eterno, no estamos cumpliendo la misión de la vida, no nos estamos elevando. Hay que tomar ambas cosas con el mismo denuedo, con la misma pasión, tanto nuestro servicio al Eterno directamente sea a través de servirlo, no desviando nuestra atención en ningún sentido hacia otra fuente, que es lo que es idolatría, pero que la idolatría tiene un diapasón inmenso. Idolatría va desde un pensamiento sencillo hasta postrarse delante de un ídolo, lo aleno. Cualquier cosa que desvíe nuestra atención de nuestra dependencia, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento al Eterno, es idolatría. Por eso estas tablas, el listado en estas tablas está encabezado por Anoji Adonai, yo soy el Eterno. Anoji, yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Mizraim. Es decir, no soy algo que está lejos, fuera de tu alcance, no soy... porque cuando uno piensa en el Eterno, piensa en el Creador, piensa en el Altísimo, pero aquí el Eterno está buscando la manera de presentarse de forma que les resulte algo familiar. Yo soy el que te saqué de la tierra de Mizraim. No he dejado de ser el creador de todo, pero al mismo tiempo soy el que me he acercado a ti, te he liberado, te rompí las cadenas de tu esclavitud y te traje hasta este punto. Entonces, cualquier cosa que nos desconecte del reconocimiento de ese creador, de esa fuerza espiritual que es indescriptible, inconcebible para la mente humana, pero que de alguna manera nos permite tener conexión con Él, todo eso es idolatría. Y ahí el segundo dice: no te hagas ninguna imagen, no te hagas ninguna imagen fundida, ni ninguna semejanza de nada de lo creado, porque en cuanto tú interpongas algo, en cuanto tu vista se desvía hacia cualquier otra cosa, restando intensidad de nuestra conexión, ya estamos en malos pasos. Eso es pecado, eso es idolatría. En fin, esta primera parte habla de eso, esta segunda parte habla de
en nuestra relación con nuestros semejantes y ambas piedras tienen la misma dimensión, tienen el mismo peso y por eso se describe así en esa manera en el texto de esta porción. La otra cuestión es que estas piedras dice que estaban escritas con el dedo, inscritas con el dedo de Dios. Dios no tiene dedos, pero es una manera de decir que Él puso su intención ahí, Él la hizo palpable. Él la hizo palpable, estaba ahí. Y nuestra tradición dice que estas piedras la Torá dice que estaban escritas por todas las caras, eran cúbicas. Hay un error en muchas de las representaciones de estas piedras en textos cristianos y en otras fuentes. Estas piedras, según nuestra tradición, eran cúbicas, estaban escritas por las 6 caras. Y lo más interesante es que el texto se podía leer desde todas partes. Cosa que desde el punto de vista de la lógica humana es imposible, porque si una letra pasa de un lado al otro, por el otro lado, la cara opuesta se va a ver al revés. Sin embargo, no sucedía así. Y se podía leer por cualquiera de las caras y en todos los casos las letras salían por el otro lado. Las letras o la energía de la letra es una manera de explicarlo, pero no estamos todavía en el nivel de comprender exactamente cómo funcionaba, pero para mí es que esa energía irradiaba en todas direcciones. ¿Y por qué en piedra? ¿Por qué este elemento tan elevado, tan espiritual en piedra para simbolizar que estas tablas, igual que el arca, que las contuvo por mucho tiempo, o sea, que fue el receptor de estas piedras, ¿por qué se escogió la piedra? Porque la piedra, una vez más, es una representación de lo eterno, de lo que dura, de lo que es permanente. Y eso desde el punto de vista físico. Y la energía del eterno grabada ahí es la fusión de ambos mundos. Eso también está representado en esas tablas. La fusión de ambos mundos. Del mundo del creador y del mundo de lo creado. Todo estaba ahí compacto. Y este era el contrato escrito por el Eterno para sellar el pacto, para sellar definitivamente el pacto que se había iniciado ¿con quién? Con Abraham. Bueno, el pacto se remonta atrás, se remonta a Adán Arishon. El pacto se le agrega algo más en tiempo de Noah, pero el pacto toma una forma casi definitiva con Abraham Avinu. Es al primero que el Eterno le da ya los confines de los términos de este pacto, pero lo da a nivel individual, aunque dice a ti y a tu descendencia, pero todavía se lo está dando a un individuo. Se ratifica a Isaac, se ratifica a Jacob, pasa a sus hijos y a través de sus hijos llega al pueblo de Israel. Y en este momento ese pacto va a ser sellado con el pueblo de Israel. Aquel a quien se hizo alusión cuando Dios le dijo a Abraham, a ti y a tu descendencia. Así estaban expresados los términos del pacto. Y aquí estaba concretado. Este es el pacto. Este es mi trato contigo. Y yo estoy poniendo mi firma aquí. El pueblo cayó de ese nivel, de ese privilegio que le había sido otorgado cuando comete este error del becerro de oro. Y por tanto Moisés prefirió romper esas piedras. Eso tiene muchas explicaciones. Una explicación que aflora inmediatamente, porque es muy conocida, es que Moisés prefirió que no existiera el contrato para quitar culpabilidad del pueblo. Si no hay un contrato establecido, pues no hay culpabilidad. Si no hay una ley que defina que algo es delito, pues ese delito desaparece. Y eso fue lo que hizo Moisés cuando rompió las piedras. Otra razón que se puede esgrimir es, si ustedes no tuvieron en cuenta el contenido del mensaje que llevan estas piedras, que ya les fue dicho a ustedes por el Eterno mismo, no tendrás otros dioses delante de mí, ustedes no son dignos de recibirlo de una manera permanente, y se rompió. Otra explicación es que cuando el pueblo peca, desciende de nivel, y ese descenso de nivel se refleja en Moisés, que es parte de este pueblo, que es la cabeza de este pueblo, y ya no tiene la fuerza para llevar estas piedras que de por sí eran bastante pesadas, caen y se rompen. De cualquier manera, el caso es que
las piedras se rompieron, el contrato se rompió. Y Moisés, Dios le dice a Moisés, ahora labra tú las piedras, prepara unas piedras como las primeras. Ahora está en las manos de Moisés hacerlo. Y detrás de esto hay una historia tremenda, pero nosotros vamos a sintetizar diciendo que Moisés subió una vez más al Eterno con las piedras que preparó ahora con su propio esfuerzo, porque una vez que uno comete un error tiene que hacer una reparación, y eso estaba implícito en el hecho de que Moisés tenía que labrar las piedras nuevamente, y Dios las volvió a escribir. Es decir, no fue Moisés quien la escribió, fue Dios quien la escribió. Y es interesante que el mensaje, el contenido de lo que dicen las piedras está en lo que falta, no en algo agregado. Fíjense qué curioso esto. Cuando uno toma un papel y escribe en el papel, sea con un lápiz o sea con un bolígrafo, uno está añadiendo algo al papel. Uno está poniendo tinta o grafito en el papel. Entonces, el mensaje se crea, porque hay un dibujo, hay una representación gráfica que tiene un nivel semántico, o sea, tiene un nivel de significado, pero es algo que le añadimos aquí. En el caso de las piedras eran grabadas, quiere decir que el contenido no estaba dado por algo que se añadió, sino por algo que se quitó. En definitiva, el diseño gráfico estaba dado por el vacío, algo que faltaba en las piedras. Esto es algo muy interesante. Ese vacío que representa el mundo invisible, el mundo espiritual. Es decir, que lo que le da sentido a lo físico no es la parte visible, palpable, sino la parte invisible, la parte eterna está en lo que no se ve. Eso está en estas piedras. Y tanto unas como otras, o sea, las primeras que se rompieron y las segundas que permanecieron intactas, ambas están en aquel cofre, en aquella arca que es el contenedor de ese mensaje. Por eso es que el arca es uno de los objetos del Mishkan, uno de los más importantes, porque ahí está el testimonio, ese contrato. Está la cubierta y estaban los querubines que representan al pueblo de Israel, que son los testigos, son los custodios, los guardianes de ese testimonio, o estamos llamados a hacerlo. Y esos querubines estaban mirando hacia el arca, pero también se estaban mirando, porque en la armonía del pueblo es donde se manifiesta la presencia del Eterno, porque explicamos anteriormente que era ese lugar desde donde se manifestaba su presencia. Y ambas piedras, ambos conjuntos de piedras, Dios le ordenó a Moisés que las pusiera en el arca, porque aún las piedras rotas tienen un papel importante, y es que las piedras íntegras representan al hombre en su estado original. Las piedras rotas representan al hombre caído, al hombre que ha cometido un error. Pero ambos todavía tienen un papel en la creación, todavía están vigentes delante del Eterno, son parte de su plan, tanto el hombre que tropezó como el que nunca ha tropezado. Y eso es casi imposible, porque de alguna manera todos tropezamos. Lo que el Eterno está diciendo es que aún así estamos vivos en su presencia. Aún así Él nos quiere. Y tanto en los momentos en que somos íntegros como en los momentos en que nos despedazamos por un error, Él está con nosotros. Estas piedras rotas representan esos momentos difíciles, estos momentos en los que nos hacemos añicos por una desilusión, por un fracaso, una frustración, un error cometido, lo que sea. Pero el Eterno nos está diciendo, no te puedes quedar en el pasado, hay que seguir adelante, porque aún así, hecho pedazos, aún así tenemos una función, tenemos un lugar en el arca, tenemos un lugar en su presencia. Y esas piedras están llamadas a ser nuevamente piedras eternas, piedras compactas, piedras íntegras. De esa situación, de ese
material deshecho, Dios va nuevamente a armonizarnos, a completarnos, a reintegrarnos. Y ese es un mensaje de aliento que tiene esta porción semanal. Otra razón o otra enseñanza que extraemos de estas piedras rotas es que la escritura hay que romperla, hay que desbrozar, hay que separar los detalles para poder meternos más adentro, para poder extraer la savia que nutre esa enseñanza escondida, ir profundizando en los niveles de la escritura. Por eso hay que romperla. No nos podemos quedar con esa imagen primera de la escritura, sino que hay que profundizar para extraer la mayor enseñanza que podamos, y cuando estamos involucrados en ese esfuerzo, el Eterno nos va a dar las herramientas, la sabiduría, la capacidad para llegar más adentro y para extraer más nutrientes de la escritura, porque la escritura hay que comérsela. Literalmente la escritura hay que comérsela, hay que paladearla y hay que digerirla y hay que sacarle los jugos, porque ese es el alimento principal para el alma. Todo esto está aquí en esta porción magistral, esta porción incomparable que nos ha acompañado en esta semana. Y por último quisiera ver el detalle cuando Dios le dice a Moisés: quítateme delante, como diríamos en mi tierra, quítateme delante, que voy a destruir a este pueblo. Dios no tiene necesidad de decirle eso a Moisés. Eso es como el que dice: aguántenme que lo mato, ¿Para qué tú quieres que te aguanten? Si tú lo quieres matar, no quieres que te aguanten. Esto es una insinuación que Dios le da a Moisés, como haciéndole reflexionar que si él lo impide, que si él se interpone, Dios no lo va a poder hacer. Y justamente eso es lo que Dios quería, que Moisés asumiera ese papel de defensor del pueblo de Israel. Y entonces Moisés empieza su intervención y le dice que Dios le había dicho que él lo conocía por su nombre, o sea, que conocía su propósito, cómo entonces ahora iba a echar para atrás todo eso. Y Dios le dice que iría con el pueblo, o sea, que enviaría un malaj, pero que él no iría. Moisés no está de acuerdo con eso y le dice: si tú no vas, no vamos a subir desde aquí, no vamos a ninguna parte. Y Dios pues retoma la idea inicial. Claro que Dios siempre delega, Dios pone su nombre en un representante, y eso es como si él mismo estuviera ahí, pero en ninguna ocasión Dios ha estado, porque si Dios estuviera, si la fuerza de la divinidad estuviera, pues sencillamente todo desaparecería, porque no puede coexistir lo infinito con lo finito. No hay manera porque si el infinito se impone, no hay lugar para lo finito, porque el infinito no tiene límites, y lo que tiene límites estaría limitando lo infinito. Entonces, sencillamente Dios lo que hace es delegar, poner su nombre en un representante. Pero en la medida en que Dios pone su nombre en ese representante, es como si su presencia en verdad estuviera ahí. Entonces Moisés garantiza que Dios mande un emisario muy cercano, un emisario que tiene poderes plenipotenciarios, se diría en términos diplomáticos, para representarlo. Y además de eso, aquí ocurre algo que es muy misterioso. Moisés quiere ver el rostro de Dios y Dios le dice: nadie puede ver mi rostro, nadie puede ver toda mi gloria, porque igual desaparecería, no estamos en la capacidad de hacerlo, pero te voy a dejar ver mi espalda. Esto es un símbolo. Recuerden que Dios no tiene ni rostro, ni espalda, ni nada. Todo esto, rostro, en primer lugar son maneras de expresarse para que se nos haga cercano, para que se nos haga comprensible. Pero un rostro se llama rostro porque es algo definido. Le llamamos, por consenso, le llamamos rostro, o manos, o espalda, o lo que sea. Pero igual son cosas delimitadas.
Lo infinito no tiene límites, entonces Dios no tiene nada de eso. Pero ¿qué mensaje hay aquí? En primer lugar, ¿qué es lo que está intentando ver Moisés? Moisés está intentando ver la realidad tal cual es. Está intentando comprender el plano más cercano al Eterno, porque acuérdense que el Eterno se esconde, hay diferentes niveles de encubrimiento del Eterno, es decir, a medida que la energía divina se va materializando en un proceso que toma diferentes pasos, se va envolviendo de materia, esa energía divina va encubriendo a la divinidad. Por lo tanto, Moisés quería como traspasar todas esas cortinas y llegar a la realidad última. Y Dios le dice que eso sencillamente es imposible. Para llegar a eso tenemos que trascender todo este universo, trascender toda esta dimensión. Y eso de momento no le es posible al ser humano. Mínimamente lo alcanzamos a través de esa conexión que tenemos, que es el alma. Pero de otra manera eso no es posible. Lo que Moisés estaba diciendo es: yo quiero ver la realidad inmediata, porque nosotros vemos solamente el pasado. Eso es lo que quiere decir Dios. Tú podrás ver mi espalda, tú podrás ver la consecuencia, tú podrás ver el resultado de lo que yo hago, pero no puedes ver de primera instancia lo que yo hago. Es decir, verlo así, sin ninguna pantalla de por medio, es imposible para el ser humano. Le voy a poner esto un poco más gráfico. Nosotros vemos un objeto, por ejemplo, este teléfono que está acá. Yo miro ese teléfono y yo digo, esto es algo que está ocurriendo ahora, es la realidad, ¿no? Nada de eso es la realidad. Nada de eso es la realidad. Para yo ver ese teléfono, la luz tiene que viajar del teléfono a mis ojos. De mis ojos pasan esa información gráfica al cerebro. El cerebro decodifica y encuentra ahí la información que yo tengo asociada a ese objeto y lo reconozco como el teléfono. Es un proceso que está ocurriendo, pero que está ocurriendo en el pasado. Porque tuvo que transcurrir un tiempo ínfimo, pero transcurrió un tiempo para que esa luz llegara a mis ojos y para que ese proceso se desencadenara y yo estuviera consciente de eso. Entonces nuestro nivel de conciencia siempre está en el pasado. Y eso ocurre en un tiempo pero tremendamente mínimo, pero aún así es en el pasado. Y lo que estamos viendo ni siquiera es una realidad, estamos viendo lo que nosotros interpretamos de lo que es esto. Estos son muchas cosas y podemos empezar a profundizar niveles y niveles y niveles y vamos a ver que esto no es ni remotamente lo que nosotros creemos que es. Pero dejando de un lado eso, solamente ateniéndonos al hecho de que nuestro nivel de conciencia actúa siempre en retrasado con respecto a la realidad. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Siempre el ser humano va a ver el resultado de lo que Dios hace, el efecto de lo que Dios hace, pero no puede entender la causa, el origen, porque para entender el origen tenemos que diluirnos en la divinidad. Eso es un momento que va a llegar, pero va a llegar en otra etapa, no ahora. Y entonces Moisés quería llegar a ese punto. A veces nosotros anhelamos eso. Muchas veces anhelamos eso. El alma anhela ese reencuentro, ese reunirse con la divinidad, volverse a reintegrar a la divinidad. Pero tenemos un propósito, tenemos una misión que cumplir. Y por lo tanto solamente podemos conformarnos con ver la espalda de Dios, con ver el resultado de lo que Él hace. Todo lo que nosotros vemos, oímos, gustamos, olemos, sentimos, palpamos, todo es en el pasado, todo es después del efecto de la obra divina. Nosotros estamos ahí a la saga, ahí, pero es importante estar ahí. Y por eso Dios le dice, yo te voy a poner en la peña, yo te voy a cubrir, yo te voy a proteger y tú vas a poder ver eso. Al menos tú vas a poder ver eso. Todos no tienen la posibilidad de ver eso, pero es muy importante que todos, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, sigamos
en el cumplimiento de la misión que el Eterno nos ha dado. Esa es una de las grandes preguntas, de las grandes inquietudes de la humanidad que Moisés quiso comprender al intentar taladrar todas esas barreras, esas cortinas que se interponen entre la divinidad y nosotros. El porqué de las cosas, por qué ocurren las cosas. Y eso es una manifestación de que estamos a la saga, de que estamos viendo los resultados, no las causas de las cosas. No las entendemos y nos preguntamos por qué. Y la respuesta de Dios fue: seré misericordioso con el que seré misericordioso, me compadeceré del que me compadeceré. Es decir, en última instancia, esto es lo que te puedo decir. Yo voy a tener compasión, yo voy a ser misericordioso con el que yo quiera ser misericordioso. No está ahora a tu alcance. Y si no estaba al alcance de Moisés, cuanto menos al alcance de nosotros. Pero aún así nos ha dado el privilegio de saber que hay un propósito, que hay una misión, que hay una dirección a seguir. Porque cuando Moisés vio la espalda de Dios, vio hacia dónde iba. Entonces, por lo menos tenemos sentido de dirección, sabemos hacia dónde tenemos que ir. ¿Y qué nos da esa dirección? La Torá. La Torá es el camino, la Torá son las marcas a la orilla del camino que van dando indicaciones. El Eterno a 5 millas, el Eterno a 1 milla, el Eterno 0 millas, lo que nos va indicando el camino y nos va acercando a Él, esa es la Torá. Nos da sentido de dirección. La Torá es la brújula, es la luz y es incluso el camino mismo. Entonces, aquí tenemos una porción para comer, para paladear, para digerir, para extraerle los zumos vitales y no conformarnos con una lectura pasajera, e incluso es una porción cuya repercusión trasciende en todo el resto de la Torá, y en cada parte vamos a ver elementos que nacieron en este momento histórico. Un excelente Shabbat para todos, la presencia del Eterno esté con todos ustedes, que le permita también a nuestro pueblo tener un Shabbat de paz, nuestros soldados sean protegidos, nuestros cautivos liberados y todo nuestro pueblo, todos los hijos del Eterno en el mundo entero sean bendecidos. Shabbat Shalom.